Vamos a vernos un poco en esta clase que va a ser un poco amplia, pero lo más entendible posible. Entonces vamos a aprender primero recordando que el sistema cardiovascular tiene dos compartimentos o dos componentes importantes. Uno, que es la bomba, que se encarga de mantener presiones adecuadas en todos los vasos sanguíneos, de tal manera que todos los tejidos sean perfundidos, ¿no? Y reciban un adecuado flujo sanguíneo. Pero también tiene un sistema de vasos que drena la sangre que tiene poco contenido o poca presión parcial de oxígeno y alta presión parcial de CO2, que es el sistema venoso. Pero para esto requiere una bomba. Entonces, hoy día vamos a ver las patologías de la bomba cardíaca. La próxima clase vamos a hablar de las patologías un poquito de las cañerías, es decir, de los vasos sanguíneos. Y un poquito acerca de las bombas porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, la bomba cardíaca es un órgano esencial para mantener la homeostasis del cuerpo. Es importante entender su función. Pero para esto yo tengo que entender primero algunos conceptos. Primero, la parte anatómica. Hay que recordar que el corazón está compuesto por la serosa que lo recubre, que es el pericardio, y que ese pericardio tiene su capa parietal y su capa visceral, que tiene un espacio entre las dos que se llama el espacio pericárdico, que es un espacio idealmente virtual, muy poco contenido de agua en su interior, ¿no? Porque es un trasudado. El contenido que hay adentro es un trasudado, ¿cierto? Y ese trasudado básicamente sirve para evitar las fuerzas de roce entre las paredes del pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Ok? Luego sigue el epicardio, que no es otra cosa más que el pericardio visceral. El miocardio, que es el músculo ya en sí, los miocitos, incluyen tanto los miocitos contráctiles como los miocitos no contráctiles, ¿cierto? Porque nosotros tenemos en el corazón miocitos que no tienen una gran cantidad de actina y de miocina, por lo tanto no se contraen. Pero ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de esos miocitos que no se contraen? Conducir y producir el potencial de acción. ¿Ya? Pues es importante recordarlo porque vamos a ver que hay patologías del miocardio que por lo tanto no solo alteran su capacidad contráctil, sino su capacidad de poder conducir y de producir un potencial de acción, es decir, el latido cardíaco. El endocardio, que es como una capa de mesotelio que recubre por dentro de las cavidades, ¿no? Etc. Muy bien. Vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar mucho de anatomía porque ya ustedes han tenido un amplio contacto con anatomía en Morfo 3, ¿no? El pericardio que lo hemos visto, en fin, miocardio, endocardio, no, seguimos. Las válvulas que eso lo vamos a tocar un poquito más la próxima semana, pero hay que recordar, tenemos nuestras 4 válvulas principales, las 2 válvulas que comunican cavidades aurículo-ventriculares, aurícula con ventrículo. En el caso del lado izquierdo se llama la válvula mitral o bicuspidia, y en el caso de la válvula del lado derecho son la tricuspidia, ¿no? La tricuspidia que comunica la aurícula con el ventrículo derecho. ¿Ok? También tenemos nuestras válvulas que comunican a los grandes vasos sanguíneos que salen de nuestros ventrículos y que permiten el sentido de un solo lado de la sangre. Por eso las válvulas sinusoidales, ¿no? Hay las aórticas, que son para la aorta, y las pulmonares, que son para la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. Muy bien, correcto. ¿Qué tipo de sangre lleva cada una? La aorta, la arteria aorta lleva sangre arterial, ¿no? Y la arteria pulmonar también, ¿correcto? No, lleva sangre venosa. ¿Por qué una arteria lleva sangre venosa? Porque la arteria pulmonar es la única diferencia que lleva sangre poca cantidad, o mejor dicho, en baja presión parcial de oxígeno. Baja presión parcial de oxígeno. Acuérdense, cuando hablamos de desoxigenada, etcétera, ya no decimos desoxigenada, porque decir desoxigenada es que no tiene oxígeno, y eso no es cierto. Tiene oxígeno, pero en menor presión parcial. ¿Ya? Muy bien. El sistema de conducción, yo les dije, el miocardio no solo está compuesto por miocitos que se contraen, sino miocitos que conducen electricidad y miocitos que son capaces de generar su propia electricidad, ¿no? Entonces, ese conjunto de miocitos que no son contráctiles son lo que se conoce como el sistema cardioconector, ¿no? Son un conjunto de miocitos. O sea,
Esto que tú ves acá, verdecito tan bonito que te han enseñado en anatomía y en fisio, en realidad si tú cortas el corazón no lo vas a ver así, pues, porque son miocitos igual, se ven igual como carne, igualito, porque son miocitos, solo que adentro no tienen sarcómeros, ¿no? Y tienen la capacidad de poder conducir el potencial de acción o de iniciar. Sobre todo, estos dos, de iniciarlo, sobre todo, ¿quiénes? Los nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular. ¿Y quiénes tienen una alta capacidad de conducción? No, una alta capacidad. Ellos tienen una alta capacidad de generar el potencial de acción, pero son muy lentos para conducirlo. Es más, este de acá es el más lento de todos para conducirlo. Se demora demasiado en conducir el impulso eléctrico. Entonces, ¿quiénes conducen la electricidad? Estos de acá, los tractos internodales y el haz de His con su rama derecha y la rama izquierda. Pues acuérdense, su principal función es generar el impulso eléctrico, no conducirlo, porque son lentísimos. Estos, su principal función es conducir el impulso eléctrico. Más bien tienen una muy poca capacidad para generar su impulso eléctrico, ¿no? Muy bien. Listo. Ciclo cardíaco. Ya ustedes ya saben que el ciclo cardíaco, eso es, en el colegio me enseñaron sístole y diástole. Eso es para la gente normal, para los moguls. Ustedes que no son moguls, saben que el ciclo cardíaco tiene 4 fases, ¿cierto? ¿Cuáles son? Relajación isovolumétrica, el llenado ventricular, la contracción isovolumétrica y la eyección. Esta, ¿sí? Hasta algunos sacan de aquí, por ejemplo, a la contracción auricular, les enseñan como diferente el llenado rápido, el llenado lento, ¿no? La diastasis auricular, ventricular, perdón. Pero para fines prácticos vamos a enseñarles, primero vamos a recordar esta gráfica, porque para entender insuficiencia cardíaca necesito que esta imagen la entiendan bien. Doctor, fisio, de repente no, con las justas lo pasé, peor, pensé que ya no lo volvía, vamos a recordarlo hoy día fácil, tranquilo. A ver, primero entiendan que la relajación isovolumétrica y el periodo de llenado son lo que nosotros le conocemos como... No, perdón, estoy hablando piedras. Sí, está otra vez, está bien. La relajación isovolumétrica y el periodo de llenado es lo que nosotros conocemos como diástole. Y la sístole es la eyección más la contracción isovolumétrica. A este lado yo tengo la presión adentro del ventrículo izquierdo. A este lado tengo el volumen en el interior del ventrículo izquierdo. Entonces, en la relajación isovolumétrica lo que yo tengo es que el ventrículo se relaja. Se relaja en gran cantidad, ¿no? Pero la presión en el interior del ventrículo izquierdo cae, miren, cae, pero el volumen no. Esta es la línea de volumen. ¿El volumen ha cambiado en algún momento durante esta fase? No. Por eso se llama relajación isovolumétrica. Es el mismo volumen, ¿ok? En la segunda fase de la diástole, el ventrículo se sigue relajando y se mantiene con esa presión baja, pero aquí el volumen comienza a aumentar. Mira, para acá aumenta. De acá pasa de 50 mililitros a 120 mililitros aproximadamente. Entonces, por eso se llama llenado ventricular. Doctor, ¿pero por qué hay esta diferencia? Porque aquí la diferencia más importante es esta. La apertura de la válvula mitral en este caso. Mientras la válvula mitral no se aperture, la sangre no puede pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Ya? No puede pasar de la aurícula al ventrículo. Por eso es que es diferente decir sístole y diástole nada más. Son dos momentos diferentes. Muy bien. Luego de eso yo tengo, acuérdense que el volumen al inicio de la entrada, desde que el corazón se empieza a llenar hasta el final, el volumen del inicio se llama volumen telesistólico, volumen al final de la sístole. Y este de aquí se llama el volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿A partir de cuánto hemos partido? ¿De 0 o de 50? De 50. Entonces te pregunto, ¿en alguna oportunidad tu ventrículo está completamente vacío de sangre? No, siempre tiene un volumen residual. Ese volumen se llama el volumen telesistólico. Entonces, ¿cuánto se va a llenar? Se llena hasta el volumen telediastólico. Por lo tanto, en la diástole aproximadamente se dice que el corazón se llena hasta 120 mililitros aproximadamente
de los cuales 50 mililitros eran los que venía de la sístole anterior. ¿Ok? Muy bien, listo, seguimos. Y ahora empezamos la sístole. ¿Y en la sístole de qué se caracteriza? ¿Por la relajación o la contracción de los músculos de relajación? La contracción. Entonces, por lo tanto, ¿qué evento eléctrico? ¿La contracción a qué evento eléctrico se caracteriza? De la despolarización. ¿Y la relajación? A la repolarización. Ya, muy bien. ¿Sí nos acordamos? Entonces, muy bien, seguimos entonces. Y hay un aumento. Como yo empiezo a contraer el ventrículo, por lo tanto, adentro de la cámara ventricular izquierda, la presión que creen que va a pasar va a subir, porque si yo aumento la contracción, entonces adentro la presión del líquido que va a generarse las paredes contra el líquido va a generar un aumento de presión en el interior del ventrículo. Entonces mira qué pasa con la presión del ventrículo, se aumenta. Pero mira el volumen ¿ha cambiado en algún momento? No. Como no cambió, ¿cómo se llama eso? Contracción isovolumétrica. Doctor, ¿por qué no ha cambiado el líquido? ¿Por qué no ha cambiado la presión? Porque uno, la válvula mitral está cerrada, ¿ok? Por lo tanto, la sangre no puede pasar del ventrículo a la aurícula. Y todavía sigue cerrada, ¿quién? La válvula aórtica. Estamos hablando del corazón izquierdo, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras la válvula aórtica siga cerrada, por más que yo aumente la presión todo lo que quiera, la sangre no va a poder moverse ni a la aurícula, que eso es patológico, porque la sangre nunca se mueve del ventrículo a la aurícula, ¿no? Ni se va a poder mover del ventrículo a la aorta. Cuando la presión de la aorta es menor a la del ventrículo izquierdo, ese es el momento en el que se abre la válvula aórtica y por lo tanto paso a mi siguiente fase que se llama el periodo de eyección. ¿Ya? El periodo de eyección tiene dos periodos, el llenado rápido, el llenado lento, así como el periodo de eyección rápida, eyección lenta. Igual el periodo de llenado se divide hasta en 3 fases, ¿no? Que son llenado rápido, llenado lento o diastasis y la contracción auricular, ¿no? Acuérdense, el periodo de llenado tiene 3 submomentos que son llenado rápido, llenado lento o diastasis y la contracción auricular, ¿ya? Y la eyección solo tiene 2 momentos, ¿no? La eyección rápida y la eyección lenta. Muy bien, sigue y luego se vuelve a cerrar y luego empezamos la relajación otra vez. ¿Hemos entendido este gráfico? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ok? ¿Sí? Porque vamos a hablar ahora en la patología, ¿cómo se ve? Muy bien. Listo, entonces el trayecto del flujo sanguíneo también lo sabemos. A ver, ¿de dónde viene la sangre? Viene directamente desde el retorno venoso, viene de la cava superior y la cava inferior, y un poco también del seno venoso coronario, que es el drenaje venoso de mi corazón, porque el corazón también drena sangre venosa. Pues, ¿dónde drena? En la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre debe pasar al ventrículo derecho. ¿Gracias a qué válvula? A la válvula tricuspidia. Primer punto que tengo que entender. La válvula tricuspidia y la válvula bicuspidia o mitral solo permiten un solo sentido. Están configuradas anatómicamente para que en la normalidad solo deben permitir el flujo de ¿dónde? ¿De la aurícula al ventrículo? ¿Del ventrículo a la aurícula? Muy bien. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque cuando estas dos válvulas permiten el sentido anterior, que es del ventrículo a la aurícula, eso se llama insuficiencia valvular. Si es de la tricúspide, insuficiencia tricuspidia. Si es de la aorta, de la mitral, se llama insuficiencia mitral. ¿Ok? Muy bien. Segundo, vamos del ventrículo, del ventrículo derecho, debe pasar a la arteria pulmonar, mediante las válvulas sigmoideas pulmonares. Igual de la misma forma que las válvulas tricuspidia y mitral. ¿La válvula sigmoidea permite ambos sentidos o uno solo? Uno solo. ¿Cuál es el sentido que permite? Del ventrículo a la arteria, ¿cierto? Nunca de la arteria al ventrículo. Igual, cuando las válvulas sigmoideas permiten lo contrario, se llama insuficiencia pulmonar o insuficiencia aórtica. ¿Ves? Son patologías diferentes, ¿sabes? La vamos a ver la próxima semana. Muy bien.
Y esto va, esta sangre venosa que proviene de todo el cuerpo, se va hacia el pulmón, hacemos hematosis, regresa a través de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares, y esas venas pulmonares que van en número de 4 drenan en la aurícula izquierda y luego estas pasan al ventrículo izquierdo. Primeras cosas que hay que recordar. Miren el ventrículo izquierdo y miren el ventrículo derecho. A ver, ¿ven alguna diferencia? Ya, las válvulas, tricuspida, mitral. ¿Qué más? Muy bien. Primera característica, la musculatura. ¿Quién tiene mayor musculatura? El ventrículo izquierdo. ¿Eso es normal o está patológico? Es normal. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué necesita más fuerza? Porque maneja mayores presiones, ¿no? Volúmenes, ¿no? Presiones. Este de acá maneja 20-25 milímetros de mercurio. Este de acá es el responsable de tu presión arterial. ¿Cuánto es tu presión arterial? 120-130 milímetros de mercurio, la sistólica, y 70-60 la diastólica. Entonces, imagínense, estamos hablando de más de 10 veces, mucho más de 10 veces, la presión que maneja el ventrículo derecho que la del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿quién está mejor adaptado para manejar altas presiones? ¿Él o él? El izquierdo. Acuérdense todo lo que estoy hablando, porque vamos a hablar cuando hablemos de patología. Ya, muy bien. Listo, pues acá está el trayecto de flujo. Y ya lo hemos visto también, no lo vamos a repetir, eso sería innecesario. Muy bien, vamos a hablar entonces. La insuficiencia, vamos a hablar qué cosa es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es para que una perfusión adecuada haya en los tejidos, yo necesito estos componentes que son una buena capacidad de bomba, 2, un sistema vascular de transporte de retorno de vasos sanguíneos, o sea, yo tengo vasos sanguíneos, cantidad suficiente de sangre, porque si yo pierdo agua y pierdo sangre, pues no voy a poder perfundir bien mis tejidos. Y 2, capaces de extraer una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Es decir, necesito células que tengan una gran capacidad de que no solamente le llegue el oxígeno y los nutrientes, sino también que lo puedan sacar del torrente sanguíneo para que lo puedan utilizar. ¿Ok? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, muchachos, el problema es la bomba. La bomba no está bien, está alterada. Y eso se refleja en deficiencia en el sistema circulatorio para satisfacer las demandas tisulares. En español se refleja en la capacidad mucho menor por parte de los tejidos de poder adquirir el oxígeno y los nutrientes que se requieren para poder subsistir. ¿Okay? Es un síndrome complejo que se debe a una alteración funcional o estructural y que provoca manifestaciones sobre todo, y esto es muy característico, sobre la variable más importante de la bomba. En la presión arterial, que es igual a... ¿Cuál es la presión arterial? ¿La fórmula? Muy bien. De esas dos variables de la presión arterial, ¿cuál es la que maneja el corazón? El gasto cardíaco. ¿Y gasto cardíaco es igual a qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico o volumen minuto, ¿no? Entonces, eso es importante, vamos a verlo ahorita. Muy bien, entonces acá les he puesto una diapositiva primero para que entiendan cuáles son los determinantes del rendimiento de un adecuado del ventrículo izquierdo. Para que yo tenga un buen rendimiento de ventrículo izquierdo necesito 3 componentes. 1, precarga. ¿Qué cosa es la precarga? Es el estiramiento de longitud particular de las fibras miocárdicas al final de la diástole. En español, es cuánto se estira la fibra de los ventrículos al final de la diástole. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué es importante cuánto se estira cuánto se estiran las cámaras ventriculares al final de la diástole? O sea, al final del drenado. Para poder manejar mayor cantidad de volumen. Ya, 1, para tener un adecuado volumen que voy a bombear. Ok, ¿qué más? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? ¿Ah? Muy bien, doctora. ¿Qué decía la ley de Frank Starling? Que la fuerza de presión debe romper la poscarga de los vasos de las arterias pulmonares o algo así. Ya, a ver. ¿Cuánto era? Les doy un ejemplo. Agarren una liga, ok, van a agarrar una liga y les pregunto, ¿cuándo va a regresar con más fuerza la liga? ¿Si yo les tiro así o si les tiro así?
Si yo les tiro hasta acá, ¿cierto? Regresa con más fuerza. Si yo les tiro apenas así, apenas y regresará, ¿cierto? Así funcionan las fibras del corazón. Mientras más haya su estiramiento, ojo que tiene un tope también, no es que tú le estiras hasta, no sé, pues 9 metros y va a regresar con más fuerza. Tiene un tope. Entonces, esa es la ley de Frank Starling. Dice de que mientras más tú estires la fibra cardíaca, la fuerza con la que va a volver en su contracción va a ser más fuerte. Por eso, en teoría, si yo tengo un mayor llenado ventricular, la fuerza con la que se va a contraer en la sístole será mayor o menor. Mayor, será mayor. Entonces, ¿de qué depende esa capacidad de la fibra para poder estirarse cuando se llena el ventrículo? Ahora sí leamos acá. 1. Durante la fuerza en el reposo. Si mi ventrículo maneja presiones muy altas durante la relajación ventricular, cosa que hemos visto que en lo normal la presión baja cae, ¿cierto? Eso es normal, porque tengo que dejar que el ventrículo se llene. Y si yo le ofrezco paredes rígidas, eso no va a poder pasar. Entonces necesito cuánto es la fuerza en el reposo. Segundo, la distensibilidad del miocardio. Puede que yo no tenga buenas presiones, que no le ofrezca ninguna resistencia al ventrículo. Pero ¿qué pasa si ese ventrículo está reemplazado por fibrosis, asustancia amiloide, ¿no? Tejido infartado que no se va a estirar? Entonces, ¿se estirará o no se estirará con la misma fuerza? No, por lo tanto va a ejercer una mayor resistencia. Y 2, el grado de llenado de la aurícula, lo que decía el alumno, ¿no? Acá su compañero nos mencionaba que depende de cuánto viene de acá, porque esta sangre ¿de dónde sale? De la aurícula. Entonces, si yo tengo un menor retorno venoso, o sea, menor cantidad de sangre que viene de la aurícula, perdón, de las venas cava superior e inferior, por lo tanto el llenado ventricular será menor, ¿cierto? Entonces, esa es la precarga, acuérdense. Vamos ahora al otro lado, que es la poscarga. La poscarga es la impadencia durante la inyección. ¿Qué significa la impadencia? La resistencia que ofrece al corazón durante la sístole. ¿Qué cosas se oponen a que el corazón eyecte adecuadamente a través del ventrículo derecho o izquierdo? Y ahí tenemos 1, cambios en el volumen ventricular. Si yo tengo un ventrículo más pequeño, tengo una cavidad más pequeña, por lo tanto se ofrece mayor resistencia para su salida. 2, espesor de la pared. Si la pared es muy gruesa, voy a ofrecer también una mayor resistencia a la salida. Ojo, pero no cualquier lado de la pared. Aquí, por ejemplo, sobre todo esta pared que está acá, en el tabique interauricular y entre la aurícula, en las zonas de salida de la aorta o de la pulmonar, sobre todo de la aorta, que es donde más se suele aumentar, como vamos a ver más adelante. Y lo otro es la impadencia aórtica. ¿Qué es la impadencia aórtica? La resistencia vascular periférica. Eso es a buena cuenta. ¿Qué quiere decir? A ver, para que esta de acá se abra como se está abriendo acá, yo te dije que la sístole empieza con la contracción isovolumétrica, ¿cierto? Entonces el ventrículo se empieza a contraer antes de que la aorta se abra, ¿cierto? ¿Qué necesito para que la válvula de la aorta se abra? Que la presión del ventrículo sea mayor a la aorta. Ok, ¿qué les parecería si yo te digo que esa aorta que maneja 120 de sistólica y 70 de diastólica, ahora maneja 180 o 190? ¿Eso perjudicará en algo al ventrículo? ¿Tú qué dices? Sí, porque para poder abrirlo ya no va a tener que llegar a 120 ni 130, va a tener que llegar a 103, 180 o 190. Lo que quiere decir que yo le voy a dar mayor carga y resistencia al ventrículo izquierdo. Por eso la hipertensión arterial también genera un problema en el corazón, porque le ofreces una mayor resistencia, una mayor impadencia al corazón. Por lo tanto, ¿qué aumentas tú? La poscarga. Y finalmente, la tercera variable es la contractibilidad, que es la fuerza generada por cualquier precarga determinada. Es decir, independientemente de cuánto se estire la fibra, cuánto mi ventrículo se puede llegar a contraer, independientemente de cuánto se estire. ¿Y eso de qué depende?
de la cantidad de calcio que hay en el interior de cada miocito. Porque si tú te acuerdas, la fuerza con la que se une la actina con la miosina depende de la concentración citosólica del calcio. O sea, cuánto calcio he liberado yo de mi retículo endoplasmático, del corazón o del retículo sarcoplásmico, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en ese aspecto, chicos, quiero decirles que tengo una mala noticia, que la insuficiencia cardíaca tiene miles de clasificaciones. Se le clasifica entre derecha e izquierda, sistólica, diastólica, aguda, crónica, fracción de eyección preservada, fracción de eyección moderadamente baja, fracción de eyección severamente baja, o también no diastólica y sistólica. Pero yo les voy a explicar las más importantes. Ojo, la clasificación de la insuficiencia cardíaca no es mutuamente excluyente. ¿Qué significa no es mutuamente excluyente? No quiere decir que si una persona hace disfunción diastólica, no hace disfunción sistólica. No. Muchas veces van a encontrar que la mayoría de los pacientes hacen doble, hasta triple de las tipos de insuficiencia cardíaca, de acuerdo a cómo progresa la enfermedad en el corazón. Vamos a entender un poquito qué cosa es esto. La primera clasificación diferencia al corazón de acuerdo a su relación presión con volumen. Le llamamos disfunción diastólica cuando hay una alteración en la fuerza de contractibilidad del corazón. ¿Ya? Y el problema básicamente se va a ver reflejado en la sístole, porque es en la sístole donde es importante la fuerza de contracción. En la diástole, ¿qué hay? Relajación. Entonces, evidentemente el problema no puede ser durante la diástole. Entonces, la alteración de la función contráctil provoca algo que se llama la disfunción sistólica, que muy frecuentemente, no siempre, muy frecuentemente se va a ver reflejado en la variable conocida como la fracción de eyección. Ah, aguanta, ya me perdí. ¿Qué es la fracción de eyección? Regresemos para acá, para que no te pierdas aquí. ¿Cómo se llamaba el volumen al final de la diástole? Telediastólico. Te dije, el ventrículo izquierdo empezaba de cero a llenarse, ¿no? No, siempre empezaba con un volumen telesistólico. Muy bien, entonces cuando termina la sístole, significa que cuando termina la sístole, el corazón, el ventrículo derecho, izquierdo también, siempre se queda con una cantidad de sangre, ¿cierto? Muy bien, ¿a qué le llamo fracción de eyección? Le llamo al porcentaje de sangre que ha salido durante la sístole. Entonces yo agarro y digo, si telediastólico es el 100% y yo me he quedado con este telesistólico, ¿cuánto en porcentaje he botado en una sístole? Eso se llama fracción de eyección. Y normalmente y habitualmente tiene que ser más del 75%. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, se dice que la disfunción diastólica se caracteriza por una fracción de eyección disminuida. ¿Por qué? Porque mi corazón se contrae menos. Como se contrae menos de todo el volumen telediastólico, no llego a eliminar todo lo que tengo que botar por el ventrículo izquierdo, sino que solo una parte. Entonces la fracción de eyección está disminuida. Vamos ahora a la disfunción telediastólica. La disfunción diastólica. La disfunción diastólica se caracteriza porque el problema es durante el llenado ventricular. Yo tengo un llenado ventricular incompleto. ¿Por qué? Por varias causas que vamos a verlo a lo largo de la clase, ¿no? Entonces, el corazón se llena menos de sangre, por lo tanto tengo menor volumen telesistólico o telediastólico. Telediastólico. Si yo lleno en menor volumen al ventrículo, entonces tengo menor volumen telediastólico, ¿no? Pero como mi corazón sigue funcionando en buena contractibilidad, de ese volumen telediastólico voy a poder inyectar adecuadamente un buen porcentaje. Entonces mi fracción de inyección, ¿cómo va a estar? Normal. Si bien es cierto, he llenado menos, como mi contracción está funcionando bien, la fracción de inyección va a estar preservada, ¿ya? En ambos hay una característica. Aquí he disminuido cuánto volumen ha salido de la sístole. Se ha llenado muy bien, pero no puedo llegar a sacar todo lo que necesito.
En este puedo sacar muy bien todo lo que necesito. ¿Cuál es el problema? Que no se ha llenado bien, se ha llenado menos. Entonces, ¿qué cosa es el gasto cardíaco, dijimos? Muy bien. Entonces, ¿qué variable del gasto cardíaco está disminuida en ambos? El volumen sistólico. En este, porque no llega a eliminar todo el volumen, no llega a llegar a la fracción de eyección, y en este porque no llegó hasta el volumen telediastólico que necesita. Entonces, en ambos se caracteriza por la disminución del gasto cardíaco. Y de eso se trata la insuficiencia cardíaca. La disminución del gasto cardíaco producto de una alteración estructural o funcional del corazón. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí entendemos? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a analizar a la disfunción sistólica mediante esta de acá, que es una gráfica que refleja el volumen sistólico o gasto cardíaco, es cualquiera de los dos, si cualquiera de los dos pueden tomarlo, o sobre la presión telediastólica o del ventrículo izquierdo o presión en cuña. Quiere decir la presión en el interior del ventrículo al final de la diástole. Entonces miren ustedes, conforme yo tengo un volumen telediastólico cada vez mayor, se supone que el volumen sistólico debe de aumentar, el gasto cardíaco mayor. ¿Por qué? Porque si yo lleno más el ventrículo, se supone que la fibra regresa con mayor fuerza. Entonces el volumen sistólico debe aumentar si el volumen telediastólico aumenta. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces esto es lo que pasa normalmente. Conforme yo tengo un mayor volumen telediastólico, mayor es el gasto cardíaco. ¿Qué sucede en la insuficiencia cardíaca sistólica? Miren, para este volumen sistólico, para este volumen sistólico, punto A, que es normal, yo requiero en la insuficiencia cardíaca que llegue aquí de presión telediastólica. ¿Qué quiere decir? Necesito más volumen telediastólico para que llegue al mismo volumen sistólico que un corazón normal. Entonces, ¿quién está alterado? La capacidad de contractibilidad del corazón. ¿Ves? Ese corazón necesita un mayor volumen al final de la diástole para poder llegar a ese volumen sistólico. Y si hablamos de una disfunción severa, mira, peor, no llega ni siquiera a tener el mismo volumen sistólico. Quiere decir, tenemos un gasto cardíaco sumamente bajo. Ese corazón prácticamente está casi ya para el trasplante, ¿no? Miren el de aquí. ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? Su variación depende de la ¿Ah? El A. Repito, miren, esta línea es de un corazón normal, ¿ok? ¿Por qué es así en su vida? Porque yo necesito mientras más aumente el volumen al final de la diástole, más aumenta el volumen sistólico o gasto cardíaco. ¿Por qué, doctor? Porque mientras más llega el ventrículo, la fibra se distiende y regresa con más fuerza. Por lo tanto, la contracción es mayor, el gasto cardíaco es mayor, el volumen sistólico es mayor. Eso es lo normal. En la insuficiencia cardíaca, yo necesito que, miren, para llegar al punto A, aquí, en este volumen sistólico, en lo normal requiero llegar hasta acá de presión telediastólica, o sea, un determinado llenado ventricular. Mira en un paciente con insuficiencia cardíaca para poder llegar al mismo punto telediastólico, al mismo punto sistólico. ¿Necesito más o menos volumen telediastólico? Más. ¿Qué quiere decir? Necesito que la cámara se llene con más sangre si yo quiero bombear más, la misma cantidad. ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Y miren la disfunción severa, ese ni siquiera llega a alcanzar la línea. Mira, ¿ves? No llega. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esta era la curva que yo les enseñé, ¿se acuerdan? La de las fases, ¿sí? ¿Sí? Ya. Miren, ¿qué hace la disfunción sistólica? Jala la gráfica hacia ¿qué lado? Bueno, para su caso la derecha, para mi caso la izquierda, ¿no? Muy bien, entonces miren, acá ya está, se aplana de modo que los aumentos de presión en el lado izquierdo conducen a mínimos del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con esta gráfica? Miren, 1. Yo tengo que el corazón, aquí que estaba, el volumen telesistólico, ¿cierto? Entonces, número 1, el volumen telesistólico normal era acá, 50. Mira hasta dónde se ha desplazado, hasta 100. ¿Qué quiere decir? Que en cada sístole el corazón o el ventrículo izquierdo se está quedando con más sangre. ¿Por qué, doctor? Porque no logra eliminar la misma cantidad. Acá llegaba de 50 a 120, acá llega de 100 apenas a 130, 140. No llega a la misma cantidad. Entonces, 1 se llena, tiene de por sí mayor cantidad de sangre, el ventrículo se queda con mayor cantidad, y 2 no llega a bombear adecuadamente. Entonces se queda con más sangre. Cada ciclo se queda con más y más y más y más y más sangre, ese ventrículo. ¿Ya? Muy bien. Número 2 es que requiere, para llegar a la presión que requiere, miren, para llegar a la misma presión del ventrículo izquierdo al final de la sístole, que era 120 milímetros de mercurio, ya no necesita solo hasta 120, 110, sino requiere llegar a 140, 130. O sea, necesita un volumen mucho más alto si yo quiero siquiera llegar a la presión que tenía antes. La gráfica lo jala hacia la izquierda. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Y eso a qué se debe, doctor? Bueno, cuando yo tengo cuando yo tengo una disminución de la fracción de eyección, producto de que el ventrículo izquierdo se contrae menos, entonces tengo una disminución de gasto cardíaco. ¿A qué se puede ver? Número 1. ¿A qué depende? De la fuerza contráctil. Entonces, si yo tengo una alteración en el desempeño contráctil del corazón, voy a desarrollar insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Quiénes lo pueden producir, doctor? ¿Quién me puede alterar la capacidad contráctil? Por ejemplo, que ya no tenga miocito vivo, sino tenga miocito muerto, infartado. Entonces, ¿quiénes? Cardiopatías isquémicas. A la cabeza, obviamente, el infarto agudo del miocardio. ¿Ya? 2, miocardio, no miocardipatía, no está mal. Miocardiopatía. Vamos a ver por qué ahorita. Ya, más adelante. 2, sobrecarga de volumen. ¿Por qué la sobrecarga de volumen me va a generar mayor cantidad de trabajo o de disminución de la sístole? Porque, según la ley de Frank Starling, no es que las fibras, como lo que te dije, no es que la fibra yo la tiro 9 metros y va a regresar con mucho mayor fuerza, tiene un tope. Si tú pasas de ese tope de estiramiento de la fibra más bien regresa con menor fuerza. Por eso el llenar el ventrículo excesivamente por encima de los volúmenes que se requiere, por el contrario de producir un aumento de la fuerza de contracción, la disminuye. Acuérdate, la fibra tiene un tope para estirarse. Después de ese, si tú le estiras más de ese tope, va a regresar con menos fuerza. ¿Ok? Por eso la sobrecarga de volumen va a provocar también disfunción sistólica. Entonces, ¿quiénes tenemos acá? Insuficiencia valvular. ¿Por qué la insuficiencia valvular? En la sístole se supone que debe de pasar la sangre del ventrículo a la aorta, ¿cierto? ¿Qué pasa si la aorta, por ahí, por alguna lesión, no se cierra adecuadamente cuando se tiene que cerrar y comienza a retornar sangre de la aorta al ventrículo? El ventrículo ya no va a manejar 120, va a manejar 130, 140, 150. Entonces eso va a hacer que tengas sobrecarga de volumen para ese ventrículo. La anemia, porque también genera una sobrecarga porque diluye a la sangre, muy bien. Sobrecarga de presión sobre el ventrículo. Ok, de repente el volumen está bien, el corazón se contrae bien, pero pasa lo que te dije. Imagínate que en vez de vencer hasta 120, 130, tiene que vencer ese pobre ventrículo 180, 190, 200 milímetros de mercurio. ¿Quién se lleva el mayor trabajo? El ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo, por eso la hipertensión también genera insuficiencia cardíaca sistólica. Y 2, estenosis valvular.
¿Qué significa estenosis valvular? La estenosis es lo contrario a la insuficiencia. La insuficiencia es que la válvula deja que la sangre retorne en ese sentido. O sea, que retorne en un sentido inverso. O sea, de la aorta al ventrículo izquierdo. La estenosis significa que deja que salga en el sentido correcto, del ventrículo a la aorta, pero con una mayor resistencia. Si la válvula de la aorta era así, la estenosis aórtica es esto. Entonces significa, ¿quién se lleva el mayor trabajo? El ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso puede pasar también en la válvula de la pulmonar, ¿no? ¿Cómo? Allá. La estenosis significa, esta es la válvula mitral cuando se apertura. La insuficiencia significa que cuando está cerrada, la válvula se abre un poquito o está un poco abierta y la sangre retorna de la aorta al ventrículo. Eso normalmente no debe pasar, pero en la insuficiencia sí. La estenosis no permite que salga, pero cuando se apertura, no se apertura así, sino se apertura así. Entonces, ¿qué significa? Que el ventrículo izquierdo tiene que hacer más trabajo para salir, porque el agujero es más pequeñito. Eso se llama estenosis. La estenosis puede pasar no solamente en la aorta, sino también puede pasar en la mitral, por ejemplo. Muy bien. Todo eso que lleva a disminución del gasto cardíaco. Esa es una característica sine qua non, la disminución del gasto cardíaco. Muy bien, vamos a la disfunción diastólica, que esa a veces es la menos sintomática, porque la disfunción diastólica no da síntomas en primeros inicios. Suele aparecer sobre todo cuando la persona hace ejercicio, y ahora les voy a decir por qué. Muy bien, la disfunción diastólica, igual, mi relación, presión del ventrículo izquierdo y volumen al final del ventrículo izquierdo, o sea, el volumen total. Miren, esta es mi gráfica normal, 50, 120, 100, acá está. ¿Qué hace la disfunción diastólica? Jala a la gráfica hacia la derecha. O sea, quiere decir que, miren, acá, ¿qué es lo que hace? Hace que yo tenga una buena cantidad de volumen al final de la diástole, al final de la sístole, pero miren, no llego al volumen telediastólico. ¿Ven? Y se queda acá en 80, 70. Yo dejo que aquí el problema es que yo no dejo que el ventrículo se llene como tiene que ser. Se contrae muy bien. Miren, llega a buena presión, pero ¿cuál es el problema? No llega al volumen telediastólico final, ¿ya? Entonces desplaza hacia, bueno, en el caso de acá, hacia la derecha, a mi lado, y en el caso para ustedes cuando lo ven hacia la izquierda. Para fines del examen, vean lo que está acá, que es hacia la izquierda, ¿ya? Bien. Entonces, acá el problema no es la contractibilidad, esa es normal. El ventrículo puede bombear adecuadamente al volumen telediastólico que tú le ofreces. Solamente que es un volumen telediastólico menor al volumen telediastólico que normalmente es. ¿Por qué? Porque ese ventrículo no se llena bien, ¿ya? Y segundo, y esto es bien importante, mira cómo es esta gráfica de acá comparado a la de acá. Está más arriba, ¿no? ¿Por qué está más arriba? Porque al final de la diástole, se supone que al final de la diástole, ¿cómo debe ser la presión? Aumenta un poco, ¿cierto? Pero muy poquito. ¿Por qué aumenta un poquito? Porque durante la relajación del ventrículo, se supone que las presiones deben ser bajas, ¿cierto? Pero mira qué pasa acá. Es alta. Una otra característica de la disfunción diastólica es la presión diastólica, telediastólica elevada. Justamente es ese el problema. Como la presión telediastólica está aumentada, el corazón no se puede llenar como tiene que ser. Por eso el volumen telediastólico es más bajo. ¿Sí? ¿Entienden o no? Por ahí veo caras de que quieren hacer un DCB isquémico ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra vez? Ya, otra vez. Muy bien. El gráfico verde es lo normal. Ya hemos visto la gráfica normal. Ya. Entonces, la gráfica de la disfunción diastólica se caracteriza por dos cosas. Uno, está hacia la izquierda, y dos, está como elevado hacia arriba. ¿Por qué? Porque, miren, la presión, el volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole es hasta acá, y en la disfunción diastólica, ¿llega o no llega? No. Entonces tengo un volumen telediastólico disminuido.
¿no? 2. Mira, al final de la diástole, la presión aumenta, pero muy poquito, miren, aumenta muy poquito. ¿Por qué? Porque hemos dicho que durante la relajación es normal que la presión adentro del ventrículo baje, porque se está relajando, no está contraído, no tiene por qué estar aumentado, ¿no? Si aumenta un poco es por el volumen, no aumenta por la fuerza de contracción del ventrículo, porque el ventrículo está relajado. Mira qué es lo que pasa en la disfunción telediastólica. La presión está mucho más elevada, casi ya va a llegar bien a 40 milímetros de mercurio ya, cuando debe estar de menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, justamente esta presión aumentada en la cámara izquierda es la que no permite que el ventrículo se llene bien. Si yo tengo una pared dura que no se estira cuando viene la sangre, ¿se va a llenar o no se va a llenar? No, pues va a ofrecer resistencia y por lo tanto voy a tener menos volumen al final de la diástole. ¿Ya? Entonces, habitualmente esta disfunción diastólica se caracteriza porque también hay disminución del gasto cardíaco, pero se debe sobre todo a una relajación anómala, ¿no? Una relajación anómala y por lo tanto lo característico que es decir, hay una reducción de la precarga, del volumen al final de la diástole. Acuérdense que la precarga depende del volumen al final de la diástole, del retorno venoso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cosas pueden producir esta disfunción diastólica? Una, disminución de la expansión de los ventrículos. Les doy una, por ejemplo, que el ventrículo izquierdo tenga en su interior fibrosis, ¿no? O que, por ejemplo, el pericardio esté constreñido, duro, fibrosado y no deja que el ventrículo se expanda adecuadamente. 2, incremento de grosor de las paredes y de tamaño de las cámaras. Por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo está con un músculo súper hipertrofiado, ese músculo no se va a poder distender durante la diástole por más que se relaje. Entonces, por lo tanto, esa hipertrofia va a producir disfunción diastólica. Retraso de la relajación ventricular, y eso es bien importante, que la relajación del ventrículo se demore más, ¿no? Que se demore más. Muy bien. Esta disfunción diastólica, si bien es cierto, produce menor gasto cardíaco, se caracteriza por no tener muchos síntomas y suelen aparecer los síntomas más bien cuando hay ejercicio o arritmia. ¿Por qué? ¿Qué es lo característico de la disfunción de la disfunción diastólica? Que se reduce el volumen telediastólico. Se reduce el gasto cardíaco por la disminución del volumen telediastólico. Muy bien. Cuando tú haces taquicardia, te pregunto, aumentas las pulsaciones del nódulo sinusal por minuto, ¿cierto? Tú contraes más. ¿Pero a costa de qué? Cuando tú haces taquicardia, ¿qué cosa reduces? ¿Te has preguntado? ¿Todo el ciclo cardíaco dura igual cuando haces taquicardia? No, dura menos, pues, ¿cierto? Dura menos. ¿A costa de quién? ¿Quién se reduce cuando hay taquicardia? ¿Ah? Ya, ¿qué parte de la diástole se reduce más en su tiempo? El llenado ventricular. ¿Cuál es el problema en la disfunción diastólica? Que no llegas a tener un volumen al final de la diástole. Entonces, ¿qué pasa si tú haces ejercicio, tienes una arritmia, taquiarritmia, y estás reduciendo más el tiempo? Menor volumen telediastólico, menor gasto cardíaco. Por eso, estas personas suelen tener los síntomas cuando hacen ejercicio o arritmia. Porque el ejercicio o la arritmia disminuye el tiempo de llenado ventricular y por lo tanto disminuye el llenado el volumen telediastólico. Muy bien, entonces miren, la fracción de eyección comienza a caer con el tiempo. Mientras más cae la fracción de eyección, de pasar a ser asintomático, nos volvemos sintomáticos. ¿Y qué síntomas, dirás tú, aparecen? Bueno, para entender los síntomas, primero tengo que entender los mecanismos compensadores. Porque aquí el problema es, ¿cuál es en las dos? ¿Qué cosa hay igual en las dos? La disminución del gasto cardíaco. Entonces, es esa disminución del gasto cardíaco el que produce los mecanismos compensatorios que también son los responsables de los síntomas que estoy diciendo. Entonces, los mecanismos compensatorios son dos, los extrínsecos y los intrínsecos. Los intrínsecos son los cambios que vamos a dar en la morfología del miocardio para poder adaptarnos a este nuevo cambio. O sea, los mecanismos morfológicos en la fibra del miocardio.
Vamos a alterar el miocardio, lo vamos a hipertrofiar, alargar, etc. Y el otro son los mecanismos extrínsecos. Estos se llaman los mecanismos neurohumorales, que son todas las hormonas que nos han enseñado en MOE, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, estos tienen efectos positivos y tienen efectos negativos. Vamos a empezar. ¿Cuáles son todos los mecanismos o adaptaciones neurohormonales que tenemos producto de esta insuficiencia cardíaca? Los tres más importantes son el sistema nervioso simpático, que es el primer chismoso. Acuérdense, primero cuando cae el gasto cardíaco, la presión arterial es el sistema simpático. Y 2, el RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y 3, la antidiurética. Y ya como accesorio viene la endotelina, el péptido natriurético cerebral y el óxido nítrico, que vamos a agarrar un poquito a hablar de ello. Ok, ¿y cuál es la función de estos sistemas? En lo normal es mantener la presión sistémica. La función de estas sustancias es que tú mantengas una presión arterial y retornar tu gasto cardíaco a lo normal. El primero lo hace mediante una redistribución de flujo, o sea, redistribuir el flujo hacia las zonas de los órganos vitales, sobre todo el cerebro. A él le importa el cerebro, porque sin el cerebro no estás vivo. Muy bien, entonces, y el segundo, restaurar el gasto cardíaco. ¿Cómo lo hace? Aumentando la contractibilidad del corazón. Si el corazón se contrae deficitario, ¿no? De forma deficitaria, entonces yo aumento la contractibilidad del miocardio. O 2, aumento la frecuencia cardíaca. Como no puedo contraer muy bien mi corazón, entonces voy a aumentar el número de latidos por minuto. De repente mi fracción de inyección es baja, pero es... Ay, ¿quién empieza con sus gallos esta hora? Qué mala gente. Que no, pues no, momento, es un clásico. Ya, bueno, en fin. Restauración de gasto cardíaco. Seguimos. Consecuencias desadaptativas de la adaptación, de la activación. Pero estos mecanismos que deberían mantenernos y regresarnos a lo normal, paradójicamente son lo que llevan a mayor deterioro al corazón. Y la que son los responsables muchas de las veces de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa desadaptación? Porque hay que tener en cuenta que no es que sean malos, sino que el problema de la insuficiencia cardíaca es que el problema de la bomba va a persistir, no va a mejorar. Si yo tengo un infarto o tengo una insuficiencia valvular, no va a mejorar esa insuficiencia cardíaca de manera rápida, va a demorar. Lo que quiere decir que los mecanismos adaptativos van a estar presentes durante mucho tiempo y de manera persistente. Es la persistencia de estos mecanismos desadaptativos los que llevan a mayor deterioro al corazón. Por ejemplo, como elevación de presiones diastólicas que se transmite a la aurícula y la circulación venosa, aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? La primera, ¿por qué elevaciones de las presiones diastólicas y que se transmiten a las aurículas y la circulación venosa periférica? Porque este de acá, como va a interpretar que a ti te falta gasto cardíaco, por lo tanto la presión arterial va a tender a caer, ¿qué va a hacer? 1, vasoconstricción. Como yo produzco y supongo que me falta presión, hago vasoconstricción, porque aumentando la resistencia vascular periférica, aumento la presión, ¿cierto? Y 2, ¿qué más hago? ¿Aumento de volumen? Aumento de volemia. ¿Cómo hago eso? El RAS. Exacto, mediante el RAS. Reabsorbo mayor cantidad de agua. Entonces, aumento la presión al final de la diástole. Porque si yo reabsorbo más agua retorna por las vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, a la aurícula izquierda, ¿no? Muy bien. Aumento de la poscarga. ¿Por qué? Porque yo he dicho que hago vasoconstricción periférica, ¿cierto? Ya, y si yo aumento la resistencia vascular periférica, en buena cuenta que estoy aumentando la impedancia de la aorta, que es la que recibe todas las resistencias de todas las arterias, ¿cierto? Entonces, el aumento de la vasoconstricción va a aumentar la poscarga, lo que quiere decir que me va a dar mayor dificultad a ese ventrículo para que se contraiga. 2. Pueden empeorar o provocar isquemia coronaria, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque yo le doy más trabajo al corazón, pero no le creo más coronarias. ¿O usted tiene la capacidad de crear más coronarias? No. Entonces yo ofrezco mayor demanda, pero no ofrezco mayor oferta.
Entonces, si por ejemplo el corazón se hipertrofia, pero yo no creo coronarias, ¿qué crees que va a pasar en algún momento con el ventrículo izquierdo? Se va a infartar, pues. Porque yo lo hago trabajar más, pero no tiene la circulación, no, su circulación no ha aumentado, la masa sí, pero la circulación no. Como consecuencia, se puede infartar. 2, las catecolaminas, y esto es importante, miren, catecolaminas, angiotensina 2 y aldosterona provocan algo que se llama la remodelación cardíaca. Sobre el miocito que me queda, hace que cambien, 1, entran en apoptosis, y 2, ese miocito muerto lo cambian por fibroblasto. Te pregunto, ¿el fibroblasto se va a distender o se va a contraer igual que el miocito normal? No, como consecuencia, mayor insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿ves? Pero eso pasa ¿cuándo? Cuando la activación neurohumoral es persistente, ¿no? Muy bien. Entonces acá está el sistema nervioso simpático en la primera respuesta, ¿no? Tiene un aumento de la actividad deferente, hay una vasoconstricción, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con la estimulación crónica? Provoca una regulación negativa, reducción de densidad de receptores. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estimulo al sistema nervioso simpático de manera permanente, necesito, con el tiempo, creo algo que se llama resistencia. Si el simpático, por ejemplo, reabsorbía mayor en el riñón o provocaba vasoconstricción o mayor latido cardíaco por minuto con un número X de receptores, con el tiempo se crea resistencia. Yo requiero 2X o 3X de receptores. O sea, voy haciendo que necesito estar expuesto a mayor cantidad de noradrenalina y adrenalina para tener el mismo efecto que tenía hace unos meses. Entonces voy a ejercer un mayor efecto de resistencia, de sensibilización, ¿no? Y además hemos dicho que esa noradrenalina también a largo plazo genera apoptosis o necrosis. Por lo tanto, remodelación cardíaca. Muy bien, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona también hace lo suyo. ¿Por qué? Porque la renina, ya saben, se convierte en angiotensinógeno, el angiotensinógeno en angiotensina 1, angiotensina 2, ¿no? ¿Y qué hace la angiotensina 2? Promueve la creación de aldosterona en la médula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, ¿no? 2, la angiotensina 2 por sí sola es un vasoconstrictor. Es el vasoconstrictor más potente del cuerpo. 2, aumenta la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal, que es el que más reabsorbe agua y cloruro de sodio en el cuerpo. ¿Ya? 3, reabsorbe más cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de la de Helen, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo todos ellos. ¿Ya? No conforme con ello, se va al cerebro, a los núcleos supraópticos y paraventriculares y le dicen secreta hormona antidiurética. Entonces hace que el colector y el distal encima reabsorba más agua y por lo tanto reabsorbe mayor cantidad de agua. 2, genera sed y más agua, ¿no? Perfecto. Todos ellos llevan cada vez más no solo al aumento de la poscarga, sino, y esto es muy importante, al aumento de la precarga, porque yo aumento el retorno venoso. ¿Ya? ¿Y qué hace todo ello? Miren, la desensibilización a los receptores beta-adrenérgicos, que son los receptores donde actúa el corazón, la noradrenalina, la hipertrofia de los miocitos, aumenta de necrosis y apoptosis, menor depósito de noradrenalina, menor inervación simpática y en algunos casos arritmias. ¿Por qué? Porque así como se mueren miocitos que sirven para la contractibilidad, también se mueren los miocitos del sistema cardioconector. Entonces la insuficiencia cardíaca muy regularmente se asocia a veces a arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Hay un contrarregulador importante para esto, doctor? Sí, porque así como nosotros tenemos el sistema RAS y el simpático que nos protege de la hipotensión o de la hipovolemia, tenemos a los sistemas contrarreguladores. Y el sistema contrarregulador más importante, es decir, que evita la hipervolemia, ¿cómo se llama? El sistema de los péptidos natriuréticos, se llama natriuréticos. Favorece la natriuresis, es decir, la diuresis de agua y sodio. Pero, contrario a lo que su nombre pueda parecer, el péptido natriurético no solo hace eso, sino que al igual que lo hace la angiotensina 2, también actúa sobre el vaso sanguíneo,
sobre el músculo cardíaco y sobre el sistema nervioso central. O sea, igualito que la angiotensina 2, solo que los efectos contrarios. Por eso es que les digo que es el que se contrapone al RAS. Entonces, miren, genera vasodilatación, natriuresis, mecanismos antifibróticos y antihipertróficos. ¿Por qué hace eso? Porque como la angiotensina promueve eso en condiciones normales, se supone que como no todo el tiempo estoy expuesto a angiotensina 2, solamente hasta que mejore la volemia, por ejemplo cuando me deshidrato, ¿no? Se supone que para evitar esos mecanismos, el péptido natriurético se contrapone a ellos. Entonces, el péptido natriurético atrial está en ellos, pues puede reducir ese efecto en el simpático y la fibrosis, ¿no? Muy bien. Pregunta, ¿y cómo estará en una persona con insuficiencia cardíaca el péptido natriurético? ¿Debe estar aumentado o disminuido? Disminuido, ¿no? Está aumentado. ¿Por qué? Entonces, para eso me pregunto, ¿cómo se estimula el péptido natriurético? Con los péptidos natriuréticos, chicos, su estímulo es la distensión de la cámara cardíaca. Cuando yo más estiro la cámara cardíaca, más péptido natriurético se elimina. ¿Por qué? Se elimina a través del corazón, ¿no? Entonces estos péptidos natriuréticos habitualmente en la insuficiencia cardíaca están elevados. Tú al paciente con insuficiencia cardíaca lo vas a encontrar en 1000, 1020, 1200, 3000 he visto yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cámara está distendida, ¿no? Es que el retorno venoso ha aumentado, por lo tanto el ventrículo se distiende y el péptido natriurético se eleva. Doctor, si el péptido natriurético está elevado, entonces ¿por qué sucede la insuficiencia? ¿Por qué sucede todos los efectos deleterios del RAS y del simpático? Porque este de aquí no es suficiente para detener los efectos negativos del RAS, el simpático, la endotelina y ¿cómo se llama? Y el oxígeno. No son suficientes. Es más, por eso es que hay fármacos que se utilizan para tratar de potenciar el efecto del péptido natriurético, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Tranquilos, ¿no? De hecho, hay una enzima que se encarga de inhibir, o sea, de romper al péptido natriurético y se llama la nepresilina, ¿no? La nepresilina. Esa neprisilina lo que hace es favorecer la degradación de los péptidos natriuréticos, así como otros como de la bradicinina y la angiotensina, ¿no? Entonces es importante. De hecho, esta neprisilina se está usando últimamente en la terapia farmacológica del paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Mediante un medicamento que se llama sacubitrilo valsartán. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué les dije yo? Que todos estos efectos neuromorales, angiotensina 2, noradrenalina y aldosterona, que promueven la remodelación cardíaca. Pero ojo, para la mala suerte de la persona, no solo es la angiotensina 2 y la noradrenalina y la aldosterona la que promueve la remodelación cardíaca, sino también esto, el aumento de la tensión de la pared, la presión arterial elevada y otros factores inflamatorios. ¿Por qué pongo estos factores inflamatorios, doctor, si en el corazón normalmente no está inflamado? ¿Y qué pasa? ¿Qué crees que pasa cuando se infarta? ¿El infarto no es un tipo de necrosis? ¿Y en la necrosis no hay inflamación, dijimos en la primera clase? Ok, entonces eso hay en el infarto. Entonces eso también promueve remodelación. ¿Ves? Muy bien. ¿Y qué pasa en la remodelación del ventrículo? El cardiomiocito cambia de lo que es normalmente así, con sus núcleos, se vuelve hipertrófico, puede hipertrofiarse de manera concéntrica, es decir, aumentando de grosor, o puede haber una hipertrofia excéntrica, o sea, se estira, los sarcómeros se ponen de manera longitudinal y no vertical, ¿no? Esto es lo que determina muchas veces el tipo de insuficiencia cardíaca que va a ser el paciente, ¿ya? O puede matarlo, inducir a la apoptosis y por lo tanto reemplazarlo por fibrosis. Eso se le llama la remodelación cardíaca. Y eso es lo que genera la insuficiencia cardíaca y ese es el objetivo de tratamiento de los cardiólogos, el evitar la remodelación cardíaca. Porque cuando este miocito se reemplaza por esto, y acuérdense la primera clase y la segunda, yo les dije, el miocito no es una célula que tiene alta capacidad mitótica. ¿Qué quiere decir? Que no se va a reemplazar. Y si no se reemplaza, así como está, así se queda. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, esto de acá es lo que ya dijimos. Y también
existe la diferencia entre insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Qué aburrido, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Depende dónde está la alterado predominantemente el corazón. ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Ahora, yo les digo, es muy frecuente que el paciente habitualmente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, pero con el tiempo, los cambios neuromorales que hemos visto los llevan a la insuficiencia cardíaca derecha también. Por eso es muy frecuente que hagan primero la izquierda y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca los lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué cosas provocan la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha? Acá les he puesto toda una lista ya, que lo pongan. Pero vamos a tratar de entender de qué se trata cada una de ellas, porque la forma de manifestación clínica es diferente entre una y otra. ¿Ya? Escuchen, ya terminamos la insuficiencia cardíaca y les voy a hacer descansar un rato para que no hagan de ese vivo. Muy bien. Entonces, insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha, muchachos, el problema son las cámaras derechas. Porque las cámaras derechas, a diferencia de las cámaras izquierdas, número uno, tienen una distensibilidad alta, pero no están acostumbradas a altas presiones. Por lo tanto, la complicación más frecuente que van a hacer es que cuando el ventrículo derecho no puede botar adecuadamente a la pulmonar la sangre va a ir del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, ¿a dónde crees que se va a ir? A las venas cavas. Ok. Y si yo tengo un retorno de sangre y de volemia de la aurícula derecha a las cavas, significa que todos los tejidos se van a comenzar a aumentar la presión venosa, por lo tanto la presión hidrostática. Si aumento la presión hidrostática en las venas, ¿qué cosa pasaba? Exudado, no, trasudado. Comienza a tener salida y fuga de líquidos por aumento de presión hidrostática. Ok, entonces eso les va a pasar, ¿en dónde? En los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué aparecen? Edemas en las zonas declives. Yo tengo edemas en las piernas, o si la persona está sentada, les va a aparecer en la zona del coxis, ¿no? Del sacrocoxis, ¿no? En estos pacientes, ¿cuándo va a aparecer más el edema? ¿Cuando esté parado o cuando esté echado? Para el edema de miembros inferiores, ¿va a aparecer cuando esté echado o cuando esté parado? Parado, pues chicos, parado. Y ese es bien característico de la insuficiencia cardíaca derecha del paciente. Te dice, doctor, yo me levanto, mis pies están flaquitos. Todo a lo largo del día han pasado 2 horas y se hinchan como un tamal. ¿Por qué, doctor? Eso es característico de la insuficiencia cardíaca. Eso no pasa, por ejemplo, en el edema del renal, ¿no? Pero en el edema de insuficiencia cardíaca sí pasa. El paciente te dice clarito que se levanta y sus pies están normales. Pero cuando se para y comienza a estar durante todo el día mal echado, el agua comienza a retornar otra vez a través de las venas cavas y comienza a haber trasudación de líquido. Ya, muy bien. Y lo mismo que pasa para el edema de miembros inferiores, le sucede a las venas de los órganos periféricos. Entonces, le aparece congestión hepática. El hígado aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque trasuda el agua del interior del hígado. Entonces, tú le intentas palpar el hígado y vas a encontrar el hígado por debajo del reborde costal derecho. Te vas a encontrar hepatomegalia. Muy bien, hepatomegalia. Pero también, así como trasuda el líquido de la presión en el interior de la congestión hepática, también va a trasudar a través de las venas del peritoneo. Entonces, el peritoneo es una cavidad, es un tercer espacio, ¿cierto? Ese tercer espacio se tiene que llenar de líquido normalmente, pero si yo aumento demasiado la presión hidrostática, ese líquido, que debe de ser poco, lo suficiente para que el intestino se mueva y no haya roce, comienza a aumentar demasiado. Entonces, ¿qué hay? Ascitis. Hay ascitis. ¿Ya? En declive. Y eso es característico. En declive, te dice. La ascitis aparece cuando el paciente se levanta y se va a acostar y ya no en las nueces. ¿No? Muy bien. Congestión del tubo digestivo. Así como se congestiona el hígado, se congestiona y se edematiza el intestino delgado. Entonces a la persona le da náuseas, vómitos, intolerancia para el alimento, te dice que no tiene ganas de comer porque le causa gases, ¿no? Etcétera. Y pérdida de peso. Muy bien.
Aquí, vamos acá. Aquí son básicamente dos cosas en el lado izquierdo. En el lado izquierdo es el problema, el punto más importante y más sintomático es la reducción del gasto cardíaco. Porque como no se contrae adecuadamente, el ventrículo izquierdo es el responsable básicamente del gasto cardíaco. Entonces, si el gasto cardíaco disminuye, entonces yo tengo signos de hipoperfusión e presión baja, a veces, no siempre, ¿no? Tengo, por ejemplo, signo de perfusión disminuida. La persona camina y te dice que no puede, le falta el aire, está cansado, no puede caminar más de 2 cuadras, no puede subir más de 2 escaleras, de 2 escalones, ¿no? No, una cosa es el gasto cardíaco y otra cosa es la flojera, por si acaso. Son cosas muy diferentes. No sé por qué se ríen, bueno, debe ser la conciencia. Ya está. Entonces, la intolerancia a la actividad física. Ojo, en algún momento, cuando el ventrículo izquierdo ya no puede bombear adecuadamente, la sangre va a pasar del ventrículo a la aurícula, ¿cierto? Y si pasa de la aurícula, ¿a dónde se va a ir? ¿A las venas cavas? ¿No? No. ¿A qué venas se van? A las pulmonares. Por eso, en la insuficiencia cardíaca izquierda, lo característico es la disnea, porque la sangre trasuda hacia el intersticio pulmonar. Y como han visto en Morfo 3, el intersticio pulmonar no tolera mucha cantidad de agua. Si tú le das mucha agüita, rompe el alveolo y el agua se va al saco alveolar. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente los alveolos se llenan de agua. Entonces el paciente está... le falta el aire. Tú le tomas una placa y le encuentras lleno de agua ahí. ¿Qué pasó? El agua está yéndose en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la pulmón. Y acá les he puesto una gráfica bonita de cuáles son los signos de la insuficiencia cardíaca derecha y estos son los signos de la insuficiencia cardíaca izquierda. Esta es la fisiopatología de por qué sucede el edema pulmonar de la insuficiencia cardíaca izquierda. Acuérdense, si yo tengo mucho retorno a la aurícula izquierda, la sangre retorna hacia la circulación pulmonar. Y recuerden que la circulación, el capilar pulmonar es muy distensible, pero no tolera muchas presiones. Cuando no tolera muchas presiones, trasuda. Si trasuda, ¿a dónde se va? Al intersticio. Y en Morfo 3 les enseñamos que el intersticio no tolera mucho, así que rápidamente rompe el alveolo, al neumocito tipo 1, y el agua se escapa hacia el alveolo. Entonces tus alveolos se comienzan a llenar de agua, y aquí está. ¿Ves? Muy bien, listo. ¿Quieren un break? Sí. Por favor. Ya.